¿Alguna vez te preguntaste qué hizo Jesús durante los 3 días que estuvo muerto? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás hoy podría cambiar para siempre tu forma de entender el poder de la cruz. Te voy a revelar un momento oculto en la historia de la salvación, el descenso de Cristo al lugar de los muertos. No es un símbolo, no es poesía, es una realidad espiritual con implicaciones eternas. En este video vamos a profundizar en lo que sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Descendió realmente al infierno? ¿A dónde fue su alma? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Todo está en la Biblia, pero muy pocos lo enseñan así. Y tú lo vas a entender desde el principio hasta el final. Comenta esta frase si crees en su victoria. Él descendió por mí. Y si amas la verdad de la palabra, suscríbete para no perderte los próximos videos de Salmos del Silencio. Sección 1. La entrega no fue el final. Cuando Jesús pronunció con voz firme y clara, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Para los ojos humanos parecía el final, el último aliento, el cierre de una historia marcada por el dolor, el rechazo y la injusticia. Pero lo que el mundo vio como una derrota, en realidad fue una orden celestial para avanzar. No fue un punto final, sino el comienzo de una intervención sobrenatural sin precedentes. Lo que sucedió inmediatamente después escapa a toda lógica humana y comprensión natural. Mateo 27 nos relata cómo el velo del templo, esa barrera sagrada que separaba lo humano de lo divino, se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló con tal fuerza que las piedras se partieron y muchas tumbas se abrieron, liberando a santos que habían dormido en la muerte. Estas señales no fueron meros fenómenos naturales, fueron una declaración cósmica, un clamor silencioso que anunció al universo que algo profundo y poderoso estaba ocurriendo. El universo entero respondió a la muerte del Hijo de Dios como una explosión espiritual en todas las dimensiones, cielo, tierra y las profundidades mismas de la existencia se vieron sacudidas. Jesús no se apagó ni quedó suspendido en una especie de limbo. Su espíritu se movió con autoridad divina hacia un propósito mayor. Mientras los hombres lloraban su ausencia y se cerraba la tumba, Él descendía a los dominios más oscuros, a los lugares más profundos del mundo espiritual. Allí, donde el poder de la muerte parecía invencible, Jesús iba a hacer lo que nadie más podía: romper las cadenas invisibles, destruir el poder de la muerte desde adentro y abrir el camino para la vida eterna. La entrega de su espíritu no fue un acto de derrota, sino el inicio de la victoria definitiva, un movimiento invisible, pero con consecuencias eternas, que cambió para siempre el destino de la humanidad. Sección 2. El corazón de la tierra. Jesús lo había advertido, pero nadie lo entendió hasta después. En Mateo 12:40 dijo claramente: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. No era una metáfora, no era una imagen bonita para predicar, era una profecía exacta. Durante esos 3 días, su cuerpo estuvo en el sepulcro, pero su alma descendió al Sheol, también conocido como Hades, el lugar de los muertos. Según la comprensión bíblica, ese mundo espiritual estaba dividido en 2 regiones. Por un lado, el seno de Abraham, el lugar de descanso donde estaban los justos de la antigua alianza, hombres como Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, y del otro lado, un lugar de tormento y oscuridad, reservado para los que habían rechazado a Dios. Ambos lados estaban separados por un abismo, como lo explicó el mismo Jesús en Lucas 16, en la historia del rico y Lázaro. ¿Y por qué Jesús fue allí? Porque la redención no era completa si Él no confrontaba a la muerte en su propio territorio. Él no bajó como víctima, bajó como rey. No descendió para ser juzgado, sino para anunciar su victoria. Fue a proclamar que el tiempo de espera se había terminado, que la promesa prometida durante siglos ya se había cumplido. Imagina ese momento. Las puertas del Sheol se estremecen, los justos levantan la vista, y el Salvador entra, no con cadenas, sino con autoridad. El corazón de la tierra recibió al único capaz de vencerla. Sección 3. Llegó la promesa. Jesús no ascendió al cielo inmediatamente después de morir. Él mismo lo aclaró con sus palabras al ladrón arrepentido en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Nótese que no dijo en el cielo, sino en el paraíso. ¿A qué se refería con eso? Antes de la resurrección, el paraíso era conocido como el seno de Abraham, un lugar espiritual donde los justos de la antigua alianza esperaban en paz, pero sin haber entrado aún en la gloria plena de Dios. Este lugar es descrito en Lucas 16 en la parábola del rico y Lázaro, donde el seno de Abraham está separado por un abismo insalvable del lugar de tormento, reservado para los impíos y los que rechazaron a Dios. ¿Por qué estaban esperando allí? Porque el acceso pleno al Padre estaba cerrado hasta que el Cordero fuera inmolado. La muerte y resurrección de Cristo era la llave que abriría las puertas del cielo a los justos que habían partido antes de Él. Jesús fue a ese lugar con un propósito claro, no para acompañar en la espera, sino para terminarla, para romper las cadenas del pasado y abrir el camino hacia la vida eterna. Efesios 4, 8, 10 lo confirma con palabras que no dejan lugar a dudas. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este texto implica que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra, al mundo de los muertos, y liberó a los que estaban en espera, llevándolos consigo en su victoria. Imagina ese momento. Moisés, el gran libertador, levantando la vista y reconociendo al Redentor. David, el rey conforme al corazón de Dios, viendo cumplida la promesa mesiánica. Isaías, el profeta, confirmando que las profecías se realizaban. El Mesías anunciado durante siglos, ahora estaba allí, en medio de los muertos, de pie, con autoridad absoluta, y no llegó como un visitante cualquiera. Llegó como el cumplimiento definitivo de la promesa de salvación. No solo liberó a quienes le esperaban, sino que selló para siempre la victoria sobre la muerte y el pecado. Sección 4. 3 días de conquista. Mientras el cuerpo de Jesús yacía envuelto en lino, guardado celosamente por soldados, su alma no estaba en reposo ni inactiva. Durante esos 3 días, Él se movió con autoridad absoluta por dominios espirituales invisibles a nuestros ojos. No era un espíritu errante ni un fantasma confundido. Era el legítimo heredero de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Su misión era clara y poderosa. 1 Pedro 3, 19 nos revela que Jesús fue a proclamar a los espíritus en prisión. ¿Quiénes eran estos espíritus? Eran seres caídos, ángeles rebeldes, encerrados desde tiempos antiguos, específicamente desde la época de Noé, según Génesis 6. Estos espíritus representan la rebelión contra Dios, fuerzas oscuras que habían sido sujetas y retenidas, pero no derrotadas del todo. Pero Jesús no fue a ellos para ofrecerles una oportunidad o esperanza. No vino a negociar ni a dialogar. Su mensaje fue claro y definitivo. Su derrota es eterna e irrevocable. En Apocalipsis 1, 18, el Jesús resucitado declara con poder estremecedor: Yo soy el que vive, y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Esto significa algo monumental. Jesús descendió hasta el mismo centro del reino del enemigo, el Hades, el lugar de la muerte y el tormento, y allí le arrebató las llaves, la autoridad absoluta sobre la muerte y el infierno. No pidió permiso para entrar, no negoció un trato ni un indulto. Simplemente tomó posesión de lo que por derecho le pertenecía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante esos 3 días, el infierno fue sacudido en sus cimientos. Las tinieblas, que parecían imbatibles, escucharon la voz poderosa del que nunca pudieron vencer. La muerte, que había retenido a la humanidad por siglos, fue confrontada y vencida desde dentro. Esos 3 días no fueron de silencio ni espera. Fueron 3 días de conquista, de restauración, de la victoria definitiva que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Sección 5. La salida triunfal. Cuando Jesús resucitó al tercer día, no simplemente emergió de una tumba vacía. Él salió del corazón mismo de la tierra, del lugar donde había entrado para enfrentar y conquistar las fuerzas del enemigo, y lo hizo con poder absoluto y autoridad inquebrantable. La piedra fue removida, no para que Él pudiera salir, sino para que el mundo viera claramente que ya no estaba allí. No era un hombre cualquiera que escapaba de la muerte o un espíritu que regresaba a la vida. Jesús regresó como el Rey soberano que entró en el dominio del enemigo y lo conquistó completamente. La tumba vacía no marca el inicio de la victoria, sino la manifestación visible y definitiva del triunfo que ya había ocurrido en el mundo invisible.
Fue el resultado final de una campaña espiritual que se libró durante esos 3 días en el Seol, el Hades, el lugar de los muertos y la prisión de las tinieblas. Por eso, la resurrección tiene sentido y poder, porque antes de subir a los cielos, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, Efesios 4, 9. Porque antes de vencer definitivamente, Él invadió el reino del enemigo y tomó posesión de las llaves de la muerte y el Hades, Apocalipsis 1, 18. La cruz fue el precio que pagó por la redención. La tumba fue el símbolo de ese sacrificio y el poder de la muerte, pero el verdadero campo de batalla fue el espiritual, invisible a los ojos humanos, donde se decidieron los destinos eternos. Y en ese terreno, Jesús no falló, no fue derrotado ni vencido. Cuando volvió a la vida, regresó no como víctima, sino como vencedor. Regresó con las llaves en la mano, con autoridad completa sobre la vida, la muerte y el más allá. Su resurrección es la garantía de que la muerte ha sido vencida para siempre. Y es la esperanza viva para todos los que creen en Él, porque quien resucita tiene poder sobre todo. Ahora que sabes lo que ocurrió en esos 3 días, entiendes por qué el silencio de Dios muchas veces es solo la antesala de su mayor acción. Comenta: Él descendió por mí. Si esta verdad impactó tu corazón, y si quieres recibir más revelaciones ocultas de las Escrituras, suscríbete a Salmos del Silencio. Nos vemos en el próximo video.